Bueno, muy bien. Obviamente que durante toda la semana vamos a seguir analizando lo que ha dejado, lo que se viene, y también mañana vamos a seguir metiéndonos en el caso Santiago Maldonado, que no olvidamos. Ya es tiempo para Desafío 2017 con Marcelo, que van a seguir obviamente analizando la elección de ayer. Sí, señor. Muy buenas noches, Gato. Buenas noches, seguimos Marcelo. con análisis, con muchos invitados y algún comentario. Buen programa, Marcelo. Gracias, Gato. Los saludo a ustedes formalmente. Bienvenidos. Este es el programa número 43, aquí en la tercera temporada de C5N, Desafío 2017. Seguramente muchos de ustedes que nos están viendo desde ayer tienen alguna tristeza, bronca, quizás algún enojo por lo que pasó. Y todos esos son sentimientos incontrolables. Uno no puede evitar que le nazca el enojo, que le nazca bronca o que estar triste por un resultado electoral. Pero eso no debería impedir tratar de entender qué pasó, por qué pasó, y a partir de lo que pasó, analizar qué nos puede esperar en el futuro. Eso vamos a intentar hacer hoy en el programa, tratar de entender qué pasó, por qué pasó y qué nos puede esperar de aquí en adelante, con comentarios nuestros y con muy buenos invitados que tenemos para hablar de política y economía. Primer breve comentario. Ayer creo que hubo dos resultados, no uno. El primer resultado es obvio, el contundente triunfo de Cambiemos, del oficialismo, 42% de intención de voto a nivel nacional, mejorando significativamente respecto a las PASO. Ese es el resultado obvio, contundente victoria del oficialismo. Pero un segundo resultado, porque esa contundente victoria se combinó con una estruendosa derrota del peronismo, que podía no haber ocurrido. Bien podía haber ganado el oficialismo como ganó y no haberse verificado una derrota como la que sucedió ayer. Por ejemplo, no fue lo mismo que las PASO. El peronismo en las PASO no quedó tan derrotado como en la elección de ayer. El peronismo pierde los 5 principales distritos, incluyendo que se le da vuelta el triunfo que habían obtenido en las PASO en Santa Fe, pero además pierde simbólicamente Chaco, La Rioja, bueno, y el tan comentado caso de Salta. Y no solo eso, pierden además los que fueron, iba a decir, por fuera del peronismo. En realidad, Randazzo va por dentro del peronismo y hace una mala elección. Sergio Massa va por fuera del peronismo, si se lo considera peronista, también hace una mala elección. Es decir, los peronistas, si ustedes quieren, dialoguistas, incluyámoslo ahí a Urtubey, hacen una mala elección. Paradójicamente, la que hace la mejor elección de los dirigentes que pueden llegar a tener trascendencia nacional es Cristina, pese a haber sido derrotada en la provincia de Buenos Aires y pese a que acumula ya, no ella directamente, pero el kirchnerismo, la tercera derrota consecutiva, 2013, 2015 y ahora 2017. ¿Y por qué digo paradójicamente? Porque es el mejor escenario para el gobierno. Si Macri hubiese tenido que dibujar los resultados de ayer, por supuesto se hubiera atribuido una victoria, pero hubiera dibujado más o menos lo que pasó en la oposición. Derrota de Massa, derrota de Randazzo, derrota de Urtubey, derrota del peronismo en general, y que Cristina quede como la única dirigente de trascendencia a nivel nacional de pie, casi a pedir de boca del macrismo. No casualmente, un hombre muy cercano a Macri, no muy conocido, pero es su jefe de asesores, José Torello, dijo hoy: hay que destacar la muy buena elección de Cristina. No es alguien para subestimar. El macrismo no le llame la atención si de aquí en más van a elevar, van a subir la presencia de Cristina en el escenario político. Ahora, Cristina ayer, entendiendo eso,
en su discurso, cuando aparece en Arsenal, le costó aceptar la derrota, lo dijo indirectamente. Ahora, claramente se coloca a ella como la principal dirigente de la oposición. Y dice, a partir de Unidad Ciudadana, hoy nace una nueva construcción política que tiene que tener como base Unidad Ciudadana. La verdad que me cuesta creer, y eso un poco explica el porqué de la satisfacción del gobierno, no solo por su triunfo, sino por cómo queda Cristina, me cuesta creer que pueda haber una unidad de la oposición alrededor o sobre la base de Cristina, teniendo en cuenta todos los antecedentes. Pero es una pregunta que queda abierta y que vamos a trasladar enseguidita a nuestro columnista estrella José Nathanson y a los invitados. Ahora, respecto al gobierno, la pregunta es si no sé si inesperado, pero si abultado triunfo, cómodo triunfo, va a hacer que no cambien la hoja de ruta, no cambiar la orientación, pero sí acelerarla, profundizar las reformas, radicalizarlas un poco, anticipar algunas medidas, es la gran pregunta para hacerse. Hoy el presidente a la mañana hablando de lo que él en su momento dijo que es el principal problema, el déficit fiscal. Y vamos a ver cómo el gobierno actúa para bajar el déficit fiscal de la manera gradual, como dice que lo estuvo haciendo hasta ahora, o lo acelera. Y para terminar, con el peronismo como está, desunido, y como Cristina siendo la única opositora de trascendencia, de alcance nacional, si la economía no empeora, ya no digo si mejora, si no empeora de acá a 2019, parece que el escenario para la reelección de Macri queda bastante despejado. También afirmación, pero a modo de pregunta vamos a trasladar a los invitados. Con nosotros aquí nuestro columnista estrella, José Nathanson, para seguir un poco introduciendo esta nueva etapa. Buenas noches, José. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo va? Efectivamente, vamos a tratar de ofrecer hoy 5 claves de las 500 claves posibles para entender lo que pasó el domingo, un resultado que en muchos sentidos se preveía, pero que fue más contundente, que en todo caso ratifica, profundiza algo que venimos charlando en este programa, que es una hegemonía, creemos nosotros, claramente instalada del macrismo. Primer placa para analizar los resultados del domingo, vamos a ver 2 mapas que sintetizan la distribución legislativa del macrismo. Ahí tenemos sola amarilla. Mira, estos son figuraciones de Andy Town, que hizo para Página 12. Fíjate, la primera distribución muestra en hexágonos los diputados nacionales que se eligen deformados por provincias. Fíjate cómo la provincia de Buenos Aires tiene un peso mayor, la capital federal también tiene un peso importante, la Patagonia se reduce a una especie de patita, digamos, pero como se ve claramente un predominio amarillo, sobre todo en la zona centro del Gran Buenos Aires, la otra de la Argentina, efectivamente. El otro mapa, Marcelo, lo que hace es deformar las provincias de acuerdo al peso electoral, es decir, la representación en el Congreso. Fíjate también cómo Cambiemos no solo gana la mayoría de los distritos, sino que gana muchos de los distritos más importantes. La provincia de Buenos Aires, la capital, Santa Fe, por ahí está Córdoba, Mendoza, que son los distritos que en este mapa distorsionado, deformado, el único de los numéricamente importantes en materia de Tucumán, ¿no? El único que gana el peronismo. Ahora, para lograr esto, y esta es por ahí la primera conclusión, para lograr esto, el gobierno logró un voto que es policlasista y transideológico. Cuando digo policlasista quiero decir, lo votan sobre todo las clases medias, clases altas y los ricos, pero también mucha clase media baja e incluso sector popular. En la tercera sección electoral, La Matanza, muy buena elección, arriba del 30%. Ganó en Lanús, ganó en un montón de lugares donde que no hubiera podido lograrlo, digamos, no hubiera podido triunfar si no hubiera habido un apoyo también de sectores populares. Entonces, policlasista y transideológico en el sentido de que lo vote el antikirchnerismo, que siempre decimos es la identidad política más fuerte de la política argentina. La identidad política más fuerte no es el peronismo, no es el radicalismo, no es el kirchnerismo, es el antikirchnerismo. Eso lo tiene Cambiemos, pero no tiene solo eso, sino la presidenta sería Elisa Carrió. Carrió. La identidad política más fuerte hoy no es ni el peronismo, ni el radicalismo,
ni el kirchnerismo, sino el antikirchnerismo. No hay nada más intenso, nada más inconmovible e innegociable que el antikirchnerismo. Y ahora, cambiemos, no es solo eso. Macri no es solo eso, sino la presidenta sería Carrió y no Macri, por ejemplo. Vamos a ver una segunda placa que le da dimensión histórica al triunfo de Macri. ¿Qué porcentaje de votos obtuvieron los diferentes presidentes de la recuperación de la democracia en las elecciones de medio término? Fíjate, Alfonsín 85, 43%, Menem 91, 41%, Menem 97, 39%, Kirchner 2005, 38%, Cristina pierde 2009. Lo que quiero decir es que el 42% de promedio nacional que saca Macri está a la altura de los mejores triunfos de los presidentes de Alfonsín y de Menem. Alfonsín después del Plan Austral, o Menem después de la convertibilidad. Efectivamente. Es decir, fue un triunfo que también es importante en términos históricos y que me parece que ratifica una cuestión interesante, que es que otra de las conclusiones por ahí de la elección, que mucha gente pudo o desconectó su situación económica inmediato de su comportamiento político. Es decir, gente a la cual durante el último año, año y medio, no le fue bien o le fue mal, sintió un golpe en el bolsillo y a pesar de eso votó al macrismo. Esta es una pregunta que hay que analizar. ¿Por qué? ¿Cómo hizo el gobierno para desconectar la situación socioeconómica inmediata, la baldosa, el metro cuadrado de cada uno, del comportamiento político? Bueno, convenció, ¿no? Una explicación posible, sí. Convenció a mucha gente de que las medidas que le afectaron el bolsillo eran inevitables por los problemas recibidos, por la famosa Mucha gente herencia. no cree que la crisis sea consecuencia o que la situación económica sea consecuencia solo de Macri, sino también del gobierno anterior. Ese relato lo hizo bien. Eso lo contó bien y no solo lo hizo bien, sino que la gente le creyó, una parte importante de la gente le creyó. Tercera clave para entender la elección, Marcelo, estos gráficos muestran en 4 distritos seleccionados el crecimiento de entre las PASO y la elección nacional, donde en general todos los candidatos crecieron, porque siempre hay un poco de voto de otros partidos que se redistribuye, hubo más asistencia y demás, pero donde Cambiemos creció muy claramente. Entre las PASO y la elección sí, general, salvo Massa. Salvo Massa, cayó también Rossi en Santa Fe 2 puntos, pero en general hubo crecimiento de todos. Ahora, fíjate, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, 34-41, se creció 5 puntos. En Cava creció 1 punto, un poco menos. En Córdoba estiró 4 puntos y en Santa Fe creció como 10, 15 puntos, o sea, una diferencia notable. La conclusión de este gráfico, desde mi punto de vista, es espeluznante en cierto sentido, que es que ¿Cuál? El caso Maldonado no terminó de afectar las chances políticas del gobierno. Y esto a su vez lleva a otra conclusión, que es que algunos consensos básicos de la democracia argentina, que muchos creemos que estaban muy instalados, tal vez no tienen la fortaleza que algunos pensamos, ¿no? Efectivamente, si el caso Maldonado, el comportamiento político pésimo del gobierno, después del caso Maldonado hubiera sido otro, seguramente el resultado hubiera sido quizás más parecido a las PASO y no fue tan parecido a las PASO. Cuarta clave, futuro del peronismo. Fíjate, lo decías Marcelo, lo repetimos rápido, en el peronismo cayeron prácticamente todos, salvo Rodríguez A, y hay que escribir una novela sobre lo que pasó en Rodríguez A, filmar una película, algún... Si levantó, dio vuelta, ¿cuánto queda una como desventaja? 20 puntos, una cosa impresionante, hay que ir a analizar eso. En general, cayeron los que hicieron oposición blanda, mencionabas a Massa, a Urtubey, cayeron también muchos que hicieron oposición dura. Rossi, la misma Cristina perdió, digamos, salió relativamente bien parada en conversión, pero perdió. Es decir, parecía que haciendo oposición dura, haciendo oposición blanca, no había salida. No había forma de hacer oposición, salvo en algunos casos muy puntuales. Entonces, hay una atonía del peronismo que en parte responde al hecho de que perdieron todos y no hay liderazgo emergente. Cualquier liderazgo emergente fue... Cuesta imaginar, ¿no? Siempre se dice, el próximo presidente, o si usted quiere, el próximo candidato a presidente de la oposición es alguien ya conocido. Sí, ¿No? debería ser alguien ya conocido. De los que uno conoce, no pareciera que ninguno puede... Por eso planteaba, ¿no? El mejor escenario para un gobierno que ha hecho del antagonismo, de la confrontación con el kirchnerismo, que Cristina sea la única dirigente que haya quedado bien posicionada. Sí, efectivamente. Bueno, y la última, Marcelo... El futuro del kirchnerismo, mapa de la provincia de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner se presentó de candidata a senadora. Fíjate cómo perdió en todos los distritos, salvo en la tercera sección electoral. Esto muestra que, aún siendo Cristina una referente, obviamente, y va a tener un predicamento fuerte en el Senado, y demás, el kirchnerismo está ahora reducido a lo que en algún momento fue, que es una minoría intensa. Un núcleo intenso de gente que la sigue a Cristina, pero que no logra proyectar eso en un alcance nacional. Muy bueno, te invito a la mesa.
Estamos aquí con 4 periodistas, politólogos, analistas, ensayistas, para seguir tratando de entender qué pasó. Saludo a Alejandro Katz, ensayista. Alejandro, ¿vos sos de profesión filósofo? Editor. Editor, simplemente editor. Fernando Rosso, de La Izquierda Diario. Marcelo Leiras, de la Universidad de San Andrés, politólogo. Martín Rodríguez ha escrito hoy una muy buena nota en la revista En Panamá, revista también periodista y analista. Les pregunto, ¿hay que empezar hablando del triunfo o de la derrota? Yo creo que hay que empezar a hablar del triunfo. Del triunfo. Los números son muy importantes. Estábamos viendo los datos que mostraban recién. Es un oficialismo que obtiene un resultado electoral extraordinario en una circunstancia económica que no es extraordinaria, ¿no? Eso implica una lectura política muy fina y un trabajo político que llevaron adelante también muy fino y muy eficaz, ¿no? Los problemas de coordinación del peronismo son importantes, pero no son nuevos y explican el muy mal resultado obtenido, pero yo creo que el avance del oficialismo es muy significativo. Yo creo que habría que complementar, digamos, el triunfo con explicar las razones del triunfo, ¿no? Creo que lo que decía José, de que el antikirchnerismo es fuerte, el componente de voto rechazo es muy fuerte, y para mí perdieron, también se decía antes, todos los moderados, y que ayudaron al triunfo. Ayudaron primero dándole gobernabilidad. El conjunto del peronismo que llaman racional, la dirigencia sindical. En la sociedad no se expresaron esos movimientos de entrada durante 2 años, hubo mayor enfrentamiento. Y todo el tiempo militaron, ayudemos al gobierno, ayudemos al gobierno, ayudemos al gobierno. Bueno, mucha gente de su propia base social o de su propia base electoral lo ayudó verdaderamente. Entonces, para mí eso se fue al explica. Principio del gobierno. Sí, pero durante todo este tiempo, todo lo que necesitó el gobierno en términos de leyes claves, de contención de la movilización social, por parte de la dirigencia sindical particularmente, ya está negociando, se discute la flexibilidad que viene, ya se está negociando en este momento la flexibilidad. Para mí, eso explica una parte del voto Cambiemos, aparte de otras cuestiones. Pablo Tauson lo reflejó muy bien y dijo, planteó, yo les reventé el bolsillo y me votaron con el corazón, y eso es relativamente, es relativo, digamos, ¿no? Porque en este año hicieron lo que hicieron en términos electorales, también había hecho el kirchnerismo. Pusieron mucha plata en la obra pública, créditos para que tienen la tarjeta de la Asignación Universal. La economía tendió a parecerse a la del 2015, o sea, la economía también jugó. Es la política, pero también fue la economía con una maniobra que en general, o con un movimiento que en general hacen los gobiernos. Ahora, sobre la economía, Martín, ¿no será que la caracterización que hizo casi toda la oposición, vos, Marcelo, recién dijiste, un resultado extraordinario con una situación económica que no es extraordinaria? No lo es. Ahora, ¿es tan mala la situación económica como la describió buena parte de la oposición? Sí, yo no soy el más capacitado para responder en términos económicos. Evidentemente uno diría que no, si el voto fuese de bolsillo, ¿no? Es decir, recién Fernando decía algo que era, el gobierno habló con el bolsillo y la gente respondió con el corazón. Todos sobreestimábamos, todos, incluso el gobierno, sobreestimábamos su capacidad económica y subestimábamos su capacidad política, ¿no? Y al final, me parece que terminamos, ¿no? De algún modo aceptando que tiene una capacidad política, una destreza política, como describía Marcelo, muy buena. Y en lo económico viene más lento, en principio, de mínima viene más lento y son, como ellos dicen, gradualistas, y gradualistas para lo bueno y para lo malo, gradualistas para el ajuste y gradualistas para los brotes verdes, ¿no? Es decir, como hacíamos la germinación en el colegio, ¿no? Y el tallito crece muy de a poquito, y creo que evidentemente generaron un impacto económico que tiene ganadores y perdedores, ¿no? Hay muchos ganadores que los votan, pero con eso no alcanzaría. ¿Sí? Uno podría identificar los sectores de la economía beneficiados, ¿no? Como había hecho José en su momento, el mapa de las PASO, que al revés se fortaleció, ¿no? El mapa el mapa amarillo que ocupa la zona núcleo de los agronegocios y eso. Y sin embargo hay votos inesperados que llegan de otro lado. Bueno, evidentemente hay una capacidad política que en parte tiene que ver con su, uno diría, para englobar algo que es más complejo, con su comunicación, y creo que es, con esto cierro, creo que es en parte su habilidad política en el impacto que tuvieron sobre el peronismo. ¿En qué convirtieron al peronismo? En un segmento. Viste que se dice, Cambiemos tiene una comunicación segmentada, microsegmentada, ¿no? Para cada sujeto un tipo de comunicación, una red social, lo que sea.
han convertido de algún modo al peronismo en un segmento. Vos veíamos el mapa bonaerense recién. Conurbanizaron el peronismo. Si el peronismo es solo un tipo de expresión en la Argentina. Expresa un territorio, expresa una densidad poblacional, expresa una cantidad de problemas y un tipo de economía informal, popular, social. ¿Qué le quitaron al peronismo? Proyección nacional, te diría hasta lenguaje nacional de su política. Y eso es lo que creo que es el acierto, que es el efecto que lograron sobre el peronismo. Tengo una pregunta por ahí para Alejandro, a ver si se anima o si puede responderle, digamos, articulando con lo de Martín, que es, ¿cómo ves vos, Alejandro, la capacidad del macrismo de penetrar en sectores populares? Que es por ahí el dato, desde mi punto de vista, más asombroso de la elección. Claro, yo creo que la elección deja muchas preguntas que es difícil contestar hoy. Hasta hace 48 horas, posiblemente hasta antes de las PASO, uno podía pensar un nuevo mapa de país dividido en la zona centro, producción agropecuaria, vinculada con los mercados globales, los sectores que le dan servicio a ese mundo productivo, competitivo, etcétera, representado por esta nueva formación. Y en los extremos, un voto subalternizado, expresado en el peronismo, vinculado con dinámicas políticas más tradicionales, etcétera. El resultado de la elección rompe completamente ese diseño que funcionaba muy bien para poder interpretar cómo era el país y que nuevamente no se deje interpretar con facilidad. Yo me preguntaba hoy, no llega ni siquiera a ser una hipótesis, pero me preguntaba si no estamos nuevamente en la reposición de escenarios, de imaginarios que son o el imaginario tradicionalista quiero decir nacionalista, encerrado sobre el país, conservador y expresado por un peronismo clásico, y el imaginario primarmundizador, ¿no? Como dos formas que capturan una cierta imaginación pública a la cual se subordinan sectores políticos muy heterogéneos. Quiero decir, ¿por qué de nuevo no podemos ordenar el mapa político con componentes de tradiciones políticas, de culturas políticas, de sectores sociales claros? Hay un tipo de imaginación que es más poderosa que la representación específica de los sectores sociales. Yo planteaba al comienzo, quiero saber si coinciden o no, cuesta creer que Cristina pueda tener éxito en la convocatoria a unificar a la oposición, sea esta el peronismo, el panperonismo, sobre la base de unidad ciudadana. ¿Creen que es posible o creen que no? A mí me parece que es muy difícil, ¿no? Porque es difícil pensar qué argumento innovador tendría Unidad Ciudadana pensado simplemente como herencia y continuidad del kirchnerismo, ¿no? Es muy difícil hacer post-kirchnerismo desde el kirchnerismo, ¿no? O pensar en la continuidad de la experiencia de las dos últimas presidencias del Frente para la Victoria. Ahí hay un dato muy significativo. La elección de 2013 el Frente para la Victoria perdió, la elección de 2015 el Frente para la Victoria perdió, la de 2017 también, lo cual indica que algún cambio hay que hacer. Yo ayer lo conversaba con mi hijo, que me contaba qué es lo que había votado, y lo que yo le dije es, si va perdiendo 4-0 y el 5 se la da a lo contrario siempre, en el entretiempo lo sacás, ¿no? O sea, entonces pensar que uno va a jugar con el mismo mediocampo la próxima vuelta es un poco difícil, ¿no? Ahora, si eso es así, pensando en el 2019, ¿no hay otro dirigente de la oposición que emerja con chance a convertirse candidato a presidente con alguna probabilidad de éxito? Sí, yo retomo una cosa. Un senador decía que después de la asunción de Macri, o en la salida casi de Cristina, había hecho una reunión Cristina con los senadores del Frente para la Victoria y que había dicho, estoy para cualquier consulta puntual, pero sean, no me esperen, no cuenten conmigo como referente, ¿no? Es decir, ¿qué hizo Cristina a partir de 2015? Soltar amarras, es decir, liberarse. ¿Qué tiene el peronismo? La mitad, ¿no? En general uno dice, yo entiendo desde dónde lo plantea Fernando y es mi amigo, digamos, pero una parte del peronismo está obligado a negociar, es una parte del peronismo que tiene responsabilidad institucional, que tiene sindicatos, intendencias y gobernaciones.
El macrismo no innova, tiene rienda corta del fisco, como tenía lo que tenía Frigerio, lo que tenía Debido u otras figuras antes de la política. ¿Qué hizo Cristina? Cristina no quiere, desde 2015 para acá, no quiso ser la representante de esa enorme paritaria o de ese partido de los pobres que es el peronismo en toda su extensión. Quiso ser otra cosa, quiso ser una líder de opinión pública, quiso recostarse sobre su militancia y sobre los sectores más progresistas. Prefiere a Rita Cortese y a Mario Ishi, digamos, Cristina. Ahora, hoy me parece que enfrenta un desafío que es entrar al Senado. Y para entrar al Senado, ¿qué va a hacer? ¿Va a aceptar las condiciones de negociación que requiere conducir? Es decir, casi diría, simbólicamente el peronismo está empatado entre la figura de Pichetto, que es una figura absoluta de Palacio, y Cristina, que ha preferido la militancia, que ha preferido otro recorte de ella misma. ¿Cristina puede afrontar ese desafío? ¿Puede dar un salto en la imaginación política? Asumiendo que es, como vos dijiste, por default, la que más mide, ¿no? Es decir, porque la gran discusión de Cristina era Cristina mide. Cristina sí, tampoco es 37% en la provincia, porque nacionalizado el voto del kirchnerismo es 20. Pero bueno, cierro. Cristina, ¿puede dar un salto de imaginación política y empezar a imaginar que no solo tiene que conducir jóvenes idealistas, sino también una parte enorme del elenco peronista que tiene responsabilidad institucional? Bueno. No quiero caer en reducir la política a las personas, personificarla, a los dirigentes. Ahora, la orfandad de dirigentes en la oposición después del resultado de ayer es un dato. Lo que pasa, para mí hay una crisis de la representación del mundo obrero popular que es internacional, digamos, ¿no? En las crisis de las socialdemocracias europeas y las tendencias a la polarización. Yo veo obviamente un avance del gobierno, pero veo también una tendencia a la polarización. Hay un punto en el cual Cristina tiene razón. Dice, perdieron las oposiciones blandas, ganaron las oposiciones... Sí. O fueron menos perdidosas las oposiciones firmes. En eso se ubica ella. Yo tendría muchos cuestionamientos. Pero yo creo que en un país... gente vota al original. Claro, exactamente. Si vas a hacer macrismo, peronismo macrista, voto al macrismo. Exacto. Un poco lo que intentaba decir antes. Ahora, en un país que está... Si estuviese tan conservador, que lo está, hacia un giro a la derecha, ¿cómo puede ser que tenga ese caudal electoral y también un factor de la política nacional que te obligaba a plantearlo, aparte, que es la existencia de una izquierda que en estas elecciones le fue bastante bien, con 18% de los votos en Jujuy, por ejemplo, antes había sido un fenómeno de Mendoza solamente, manteniendo los votos en Mendoza, 4 diputados en Jujuy, un senador y un diputado en Mendoza, 2 diputados por la provincia de Buenos Aires, que yo creo que es, bueno, primero es que se consolida que es parte del mapa político argentino, y yo creo que explica también una tendencia más a la polarización, porque el gobierno instaura el relato de que ya lo peor ya pasó y que nos estamos recuperando. Y yo creo que eso no es así. De acuerdo a las tareas que tienen planteadas y que le dejó, el pliego de demandas que le dejó la patronal de IDEA en el coloquio IDEA, todavía lo peor es lo que va a venir, no para anunciar ajustes totales y catastróficos, pero todavía tiene tareas planteadas que no las ha realizado. Se puede traducir éxito electoral en un cambio de la relación de fuerzas. Creo que eso todavía está abierto, ¿no? Alejandro, ¿es inevitable que el peronismo renazca? Porque todos hablamos del peronismo como si, Martín lo escribió en algún lado creo que hoy, es como si fuera un ave fénix que inevitablemente tiene que resurgir de las cenizas. Pero capaz los partidos políticos a veces mueren, digo, hay miles de partidos políticos que no existen más en el mundo. Sin duda no hay ninguna ley que obligue al renacimiento del peronismo. Ahora, creo que deberíamos todos intentar que renazca una oposición que permita un juego partidario un poco más robusto y un poco más exigente para la democracia. Yo no creo tampoco que vaya a ser Cristina la que pueda liderar eso. Yo tengo la impresión, lo voy a decir con cuidado, pero creo que Cristina está sobrevaluada. Cristina ha capturado un capital político que no construyó ella y lo ha ido diluyendo sistemáticamente desde el 54%, que fue un efecto fundamentalmente emocional y no político. Cristina en cada elección adelgazó su relación con la sociedad. Entonces no veo por qué ni ella podría ni el peronismo querría que fuera ella la encargada de la tarea. Ahora, puede aparecer en estos meses próximos un líder que organice el peronismo. Pensemos que Cambiemos hace 3 años era un partido de la ciudad de Buenos Aires al que nadie le daba futuro en ningún sentido. Es decir, si hay un vacío de representación, es muy probable que aparezca una dirigencia que pueda cristalizar ese vacío. En esta situación, todo parece indicar que si eso ocurre, va a ser en el peronismo donde va a ocurrir, no va a ser en otro sector, digo, no va a ser en una centroizquierda que está absolutamente diluida
en la capital, en la provincia de Santa Fe, y no estaba en el resto del país, no va a ser en la izquierda, que es marginal y que tiene estos brotes que, en mi opinión, son resultado de el vacío del peronismo o de una oposición. En cuanto aparece una oposición, la izquierda va a ir perdiendo esa representación parlamentaria que ganó. ¿Qué riesgo hay en este avance, el triunfo contundente del oficialismo? Si es que ven algún riesgo. Yo creo que hay dos. En primer lugar, que yo creo que el oficialismo es heterogéneo y que dentro de la coalición oficialista primen las posiciones que son más extremas desde el punto de vista económico y menos pluralistas desde el punto de vista político. Y hay otro riesgo que tiene que ver con el equilibrio del sistema político en la Argentina. Es curioso que 6 años después de 2011 estemos preocupados por la fragmentación de la oposición peronista. En 2011 estamos preocupados por la fragmentación de la oposición no peronista. Y me parece que hay que prestar atención a un desequilibrio institucional que hay en la Argentina. En Argentina, la regla para competir por la presidencia le permite a uno no aliarse en la primera vuelta con la expectativa de llegar a la segunda. Por ejemplo, si uno tiene aproximadamente 20% de los votos para la primera, uno quizá prefiere competir en la primera y salir segundo para poder luego llegar al balotaje. Es la expectativa con la cual, por ejemplo, por buenos motivos, Macri y Massa prefirieron ir separados a la primera vuelta de 2015. Eso va a seguir siendo así en 2019 y en 2023 porque así es la Constitución argentina. En una elección legislativa eso no funciona porque eso te lleva a la dispersión, porque además la regla electoral en la elección legislativa favorece la dispersión también. Entonces, dado que las reglas electorales son así, no hay motivaciones fuertes para aliarse durante la elección legislativa, y entonces las oposiciones en la Argentina están como medio encaminadas a estar dispersas y a aliarse solamente si el balotaje las reúne, ¿verdad? Entonces eso es una tendencia al desequilibrio en la representación política que hay que moderar de algún modo y que se vuelve preocupante cuando hay un oficialismo con mucha potencia electoral como esta vez. A los cuatro, gracias, Alejandro, Fernando, Marcelo y Martín. Vamos a un breve corte y cuando volvamos, ¿cómo sigue esto? Pero con dos economistas, fue el segmento político, viene el económico.